Bienvenidos a Club de Historias. Prepárense para una inmersión profunda en un caso que sacudió a México en 2007, la historia de José Luis Calva, conocido como el Caníbal de la Guerrero. Su apodo, por sí solo, ya nos da una idea del horror que vamos a explorar, ¿verdad? Sí, un caso que realmente impactó al país. La brutalidad de los crímenes, el misterio que rodeaba la figura de Calva. Y por supuesto, la controversia sobre si realmente era un caníbal o no. Exacto. Y aunque el canibalismo es un tema que atrapa la atención, hoy vamos a intentar ir más allá de lo sensacionalista. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre quién era realmente José Luis Calva y qué lo llevó a cometer estos crímenes? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a su infancia. José Luis Calva Cepeda nació en 1969 en la Ciudad de México. Y su vida desde el principio estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su padre a los 2 años y creció en un ambiente de pobreza y violencia con una madre alcohólica y 6 hermanos a su cargo. Un contexto difícil, sin duda. Y según algunos de los artículos que tenemos, el propio Calva relató haber sufrido maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre. Claro. Se menciona un episodio, por ejemplo, en el que lo obligó a dormir en el patio por haber roto una figurilla de porcelana. Este tipo de experiencias en la infancia, especialmente a tan temprana edad, pueden dejar profundas huellas en la psique. Es como si se sembrara una semilla de inestabilidad emocional que puede germinar de maneras impredecibles. Es impactante pensar en el impacto de ese tipo de maltrato. Y a los 6 años, Calva escapa de casa. Se refugia en las calles. Es un entorno aún más hostil. Tendas hostiles donde se ve expuesto a las drogas y la delincuencia. Y a pesar de lo terrible de esa situación, decide regresar a casa, quizás con la esperanza de encontrar algo de afecto, de protección. Pero lo que encuentra es aún peor. Sufre una violación por parte de un amigo de su hermano. Imagínense el trauma de esa experiencia, sumado a todo lo que ya había vivido. Es difícil no pensar que ese evento en particular marcó un punto de inflexión en su vida. Absolutamente. Diversos expertos en psicología criminal apuntan a la violencia sexual en la infancia como un factor determinante en el desarrollo de trastornos de la personalidad y conductas antisociales. Es como si este evento hubiera grabado aún más las heridas emocionales que ya arrastraba, conduciéndolo por un camino oscuro y peligroso. Y a partir de ahí, su vida se convierte en una búsqueda constante de la aprobación que nunca recibió. Se casa, se oye en el deseo una hija, pero su matrimonio fracasa. Y ese resentimiento, ese odio que lleva dentro, se va focalizando, lamentablemente. Y es aquí donde la historia da un giro aún más siniestro. En 2004, ese comete su primer asesinato, su propia pareja. Un crimen brutal, que incluye secuestro y tortura. Y lo que resulta aún más escalofriante es que este no sería un caso aislado. Otra mujer sufriría el mismo destino. 2 crímenes que aparentemente eran impunes, hasta que llega el caso de la tercera víctima. A diferencia de los anteriores, pese a eventos, se diera a investigar y denunciar su desaparición. Y esta decisión sería clave para desencadenar los acontecimientos, a la captura de Calva. Exacto. Y esto nos lleva al 8 de octubre de 2007. La policía, tras la pista de la víctima desaparecida. Y en la colonia Guerrero, un barrio popular de la Ciudad de México. Pero es historia de violencia y marginación. Al verse acorralado, Calva intenta escapar. Y es atropellado por un taxi, un giro del destino, que permite a las autoridades ingresar a su domicilio. Lo que encuentran allí es simplemente espantosos, restos humanos. Y esparcidos por todo el apartamento. Y hay un detalle que conmocionó especialmente a la opinión pública. Un plato con carne humana cocinada, acompañada de limones y salsa. Un hallazgo que le valió el apodo del Caníbal de la Guerrero. Ese descubrimiento con la carne preparada como para ser consumida fue lo que realmente disparó la imaginación pública. Pero hay pruebas concluyentes de que Calva practicara la antropofagia. Esa es la pregunta del millón. Es cierto. Y si bien ese plato con carne humana es impactante, no necesariamente prueba que la consumiera, ¿no? Pudo haber estado cocinándola para deshacerse del cuerpo como parte de algún tipo de ritual o incluso como una forma de provocación. Exacto. Es ahí donde entra el análisis de los expertos. Lucía Borlorenzo, por ejemplo, en su libro José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal. Análisis criminológico de un homicida serial, argumenta que no hay evidencia científica sólida que confirme la antropofagia. Su análisis se basa en los restos humanos encontrados en los informes forenses en el comportamiento de Calva. ¿Y qué conclusión saca al final? Borlorenzo no descarta por completo el canibalismo, pero dice que simplemente no hay pruebas suficientes para afirmarlo categóricamente. Ya veo. Lo que sí parece claro, sin embargo, es que Calva era un feminicida. Sus víctimas eran mujeres
y la violencia que ejerció sobre ellas tenía un componente de género innegable. Y aquí es donde la psicología criminal nos ofrece algunas interpretaciones interesantes. Se ha especulado mucho sobre sus motivaciones. ¿Era una forma de reprimir su propio lado femenino, incluso su posible homosexualidad? Es una teoría compleja, pero que podría encajar con esa necesidad de aprobación materna que mencionábamos antes. Es como si al atacar a las mujeres estuviera atacando una parte de sí mismo que le resultaba inaceptable. Una parte que lo conectaba con lo femenino y con una madre que nunca le dio lo que necesitaba. Una especie de rechazo violento hacia lo que él mismo percibía como débil o rechazado en su propia infancia. Es escalofriante. Y no podemos olvidar que Calva se veía a sí mismo como un poeta. Incluso se le conoció como el poeta caníbal. Podríamos ver sus escritos como otra forma de buscar esa atención que tanto anhelaba. Claro, es posible que la escritura fuera para él una válvula de escape, una forma de canalizar sus emociones y fantasías. Sin embargo, sus textos no han sido bien recibidos por la crítica literaria. Se habla de una escritura pobre, carente de profundidad, más centrada en el impacto que en la belleza estética. En ese sentido, parecería que el canibalismo, ya sea real o inventado, se convirtió en su herramienta más efectiva para lograr notoriedad. La imagen del caníbal siempre ha generado fascinación y repulsión a partes iguales. Es lo monstruoso, lo abominable, lo que está fuera de los límites de la civilización. Exactamente. Y en el caso de Calva, esa imagen se amplificó por el contexto social en el que ocurrieron los crímenes. La colonia Guerrero, un barrio popular con una historia marcada por la violencia y la marginación, se convirtió en el escenario perfecto para la construcción de un mito, de una leyenda urbana que se alimenta del miedo y el morbo. Un caso que sin duda impactó profundamente a la sociedad mexicana. ¿Cómo fue la reacción de la gente ante estos descubrimientos? ¿Qué tipo de debate se generó en torno al caso? Bueno, la conmoción fue enorme. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura del caso, alimentando la imagen sensacionalista del caníbal. Y esto a su vez generó un debate sobre la violencia de género, sobre la seguridad en las calles, sobre la justicia. Un debate que por desgracia sigue siendo relevante en la actualidad. El caso de Calva nos obliga a reflexionar sobre las raíces de la violencia machista, sobre la importancia de proteger a las mujeres, sobre la necesidad de una justicia efectiva, pero también nos confronta con nuestros propios miedos, con la fascinación que nos produce lo monstruoso. Porque en el fondo el caso de Calva nos habla de la oscuridad que habita en el corazón humano. Sí. Una oscuridad que debemos intentar comprender sin justificarla para poder combatirla, y eso implica mirar más allá de los titulares sensacionalistas, analizar las complejas motivaciones que hay detrás de un crimen como este, y trabajar para construir una sociedad más justa y segura para todos. En la tercera y última parte de esta inmersión exploraremos las preguntas que aún quedan sin respuesta en el caso de Calva. ¿Fue realmente un suicidio su muerte en prisión? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia tan trágica? No se lo pierdan. Regresamos a Club de Historias para la parte final de nuestra inversión en el caso de José Luis Calva, el caníbal de la Guerrero, un caso que nos ha llevado a las profundidades de la mente humana, explorando la violencia, la misoginia y esa búsqueda desesperada de atención que marcó su vida. Y a pesar de todo lo que hemos analizado, a pesar de la cobertura mediática y las investigaciones, aún quedan varias preguntas sin respuesta. Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del caso y las limitaciones del sistema de justicia. Empecemos por la más obvia. ¿Realmente practicó la antropofagia? Ese plato con carne humana cocinada sigue rondando en nuestra mente, pero como bien dijiste, no es una prueba concluyente. Exactamente, la propia Lucía Borlorenzo, en su análisis del caso, plantea que la evidencia no respalda categóricamente la antropofagia y que el sensacionalismo mediático en torno a este aspecto pudo haber opacado otros elementos cruciales para entender a Calva. Es como si la figura del caníbal hubiera eclipsado al feminicida, al hombre que torturó y asesinó a mujeres con una brutalidad innegable. Es cierto, y eso nos lleva a otra pregunta sin respuesta. ¿Qué hay detrás de esa brutalidad? ¿Qué lo llevó a cometer estos crímenes? Se ha especulado sobre su posible homosexualidad reprimida, su odio hacia las mujeres, su obsesión con la figura materna. Pero al final su mente sigue siendo un enigma, y quizás lo seguirá siendo siempre. Otro misterio que aún nos intriga es su muerte en prisión. Oficialmente se dictaminó como suicidio, pero su hermana denunció signos de tortura y violación, y aseguró que el cinturón con el que supuestamente se colgó no era suyo. Es una historia que deja muchas dudas. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O alguien lo asesinó para silenciarlo? Es difícil saberlo con certeza. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el sistema judicial. Se hizo justicia con las víctimas. Se investigaron a fondo todas las posibles líneas de investigación.
se esclarecieron todas las dudas en torno a su muerte. El caso de Calva, como tantos otros en México, nos deja con una sensación de impunidad de preguntas sin respuesta de un sistema que no siempre logra esclarecer la verdad y garantizar la justicia. Pero lo que sí podemos hacer como sociedad es aprender de este caso, estar más atentos a las señales de violencia de género, desmantelar la cultura machista que la perpetúa y exigir un sistema judicial más eficaz y transparente. El caso de José Luis Calva es una ventana a la oscuridad del corazón humano, pero también es una oportunidad para reflexionar, para exigir justicia, para construir una sociedad más justa y segura para todos. Una sociedad donde historias como la de Calva no se repitan jamás. Gracias por acompañarnos en Clip de Historias en esta inmersión. Esperamos que les haya hecho reflexionar. Y los invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Hasta la próxima en Club de Historias.